Pero mire ahora cómo la serpiente le plantea una imagen a ella en su mente. Y dice en el versículo 4: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, le dice. Oiga lo que le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, para agarrarnos de aquí, ¿qué había hecho el Señor anteriormente para que el hombre quisiera saber el mal? Si Dios todo lo que había hecho, dice, su palabra era bueno. Si todo lo que Dios nos había dado era bendición. Entonces, si nosotros sabemos que Dios es bueno y que sus promesas son verdaderas y que todas las cosas que Dios ha hecho para nosotros son buenas, ¿cómo de nosotros no puede haber gratitud y agradecimiento a Dios, hermano? Observe usted ahora cómo la serpiente le empieza a poner algo en sus ojos, como queriéndole decir: ahora mira todo lo que tú vas a poder hacer si tú tienes el conocimiento. Y le empezó a mostrar en el pensamiento. Por eso la mayor de las luchas está en nuestra mente. Tú sabes que vienes a la palabra de Dios. Sabemos que hay un bautismo, pero también hay cosas en tu vida que tienes planeadas hacer hoy. En tu mente entonces empiezan a ver esas 4 imágenes. ¿Cuál es la que me conviene? Todas las que son de Dios nos convienen y tenemos que aprovechar el tiempo que venimos a darle al Creador. Porque de repente te aparecen cosas y tú dices: hoy no voy a ir a la iglesia. Ya es una imagen que llegó a tu mente, porque empezaste a maquinar un montón de cosas, olvidando las cosas que el Señor tiene proféticamente para ti. Porque ahora tenemos el conocimiento, pero el conocimiento de nosotros muchas veces no es el que Dios quiere, porque nos oponemos a lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. ¿Qué empezó a suceder después de todas estas cosas? Solo agárrese de lo que estamos hablando para que después miremos un hombre cómo luchó y a pesar de todo Dios le dio la victoria. Pero quiero que nos enfoquemos a entender de qué se trata el mensaje. Se trata de que tenemos que luchar a veces con muchas imágenes que llegan a nuestra mente, ignorando la visión de Dios para nosotros. Dios tiene visiones buenas y grandes para nuestra vida, pero tenemos que luchar. Tenemos que creerle a Dios. Y dice, y vio, dice, la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, dice ahí. Ella empezó a analizar con la palabra que le dijo: voy a ver el árbol, y lo empezó a codiciar, empezó a maquinar. Y yo me ponía a pensar a veces cuántas veces nosotros, nuestra mente está en el culto y estamos pensando allá en otras cosas. Estamos analizando en lo que vamos a hacer el día siguiente y estamos olvidándole de dar la gloria al Señor en su casa. Eso se trata de que estemos conectados en todo lo que tiene que estar con Dios, porque a veces esas imágenes desenfocan el propósito de estar en la casa del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que discernir por el Espíritu, que a veces el enemigo nos quiere robar. Y ahí es donde nosotros tenemos que creerle a Dios y a sus promesas, porque dice que entonces cuando ellos alcanzaron, dice, la sabiduría, dice, y tomó su fruto y comió, y dio también a quién, a su marido, dice. Ve lo que puede ocasionar. Tu misma visión hace que el que tienes a la par también se meta a la misma visión tuya. Y a veces estamos desenfocándonos a la visión que Dios quiere. Porque si nosotros sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, a veces nos sucede que nos vienen tempestades y desanimamos a la persona que tenemos a la par. A veces llegan problemas a nuestra vida. A veces llegan problemas donde nosotros creemos que ya todo está acabado, donde nos sentimos mal, donde nosotros creemos que ya Dios ya no está obrando en nosotros, porque estamos viendo lo que están viendo nuestros ojos. Las luchas mentales desenfocan nuestra vida de adoración a Dios, porque ahora Él tiene el terreno por haber desobedecido, porque primero las cosas no eran así, las cosas eran perfectas
que nosotros tenemos el conocimiento, se supone, ahora tenemos que entender que tenemos que esforzarnos más para darle alabanza al Señor en esta casa. Porque de otra manera, Él está cobrando ese terreno que supuestamente ahora le pertenece a Él. Porque ahora nosotros sabemos, se supone, el bien y el mal. Hemos ignorado a Dios y lo hemos dejado en una parte ahí. Ahora somos nosotros los que tenemos que darle alabanza, júbilo, alegría, exaltar y bendecir su nombre. Pero muchas veces, por las imágenes que el enemigo nos pone, hace que bajemos los brazos. Ahora le ponemos condición a Dios para poder venir ante su presencia. Si algo no me gusta, yo no voy a la iglesia. Si me ofende el hermano, el pastor, la pastora, yo no voy a la iglesia. Las cosas no son así. A través del sacrificio, el justo tiene que llegar al cielo. Porque todos estos hombres que les vamos a hablar, pasaron sacrificios, lloraron sus lágrimas, vieron tempestades, pero a pesar de eso no bajaron los brazos, siguieron alabando a Dios. Les pongo el primer ejemplo, Job. ¿Qué hacía Job? Dice que era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, piadoso. Y si leemos todo el libro, nosotros nos damos cuenta que él dice ayudaba incluso a los ciegos, a los que estaban vagabundos, a los que andaban en las calles. Dice que les daba vestimenta, les daba alimento, les daba abrigo. Era un hombre que Dios lo bendecía. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por eso le digo, nosotros tenemos que tener visión, no imagen. Visión, pero visiones en el Señor. ¿Qué dice que hacía? Dice que sus hijos se reunían, sus 10 hijos, y se reunían y hacían banquetes en sus casas. Y cuando hacían esos banquetes, venía, dice el papá, venía Job, y decía él, bueno, voy a hacer un sacrificio, unos 5. Gracias, muchas gracias. Y dice que hacía banquetes. ¿Y qué hacía él? Cuando sabía que sus hijos mientras estaban en sus fiestas, dice que él hacía el sacrificio. Ahora observe este punto, porque cuando a mí me gusta leer, hermano, a mí me gusta como que meditar la palabra para que entendamos el consejo de la palabra y que todos de aquí salgamos edificados y entendamos cuál es el propósito del enemigo y cuál es el propósito de Dios. Ahora entendamos que cuando este hombre hacía los sacrificios para Dios y decía, tal vez mis hijos hayan pecado, Señor, pero mira, lo hacemos. Okay. Ahora, ¿el enemigo usted cree que se quiere quedar así? El enemigo no quiere eso. ¿Sabe qué dice después? Dice en el versículo 16. Dice que cuando miró el enemigo, dice que le dijeron los criados, cayó fuego del cielo. ¿Y sabe qué fue lo que le quitó? Le quitó las ovejas. Ahora, ¿usted sabe por qué le quitó las ovejas? Porque las ovejas eran el sacrificio que él hacía siempre para darle alabanzas al Señor por sus hijos. A veces, muchas veces el enemigo va a venir y ¿sabe qué va a hacer? Nos va a meter enfermedad, nos va a meter desánimo, nos va a meter tristeza, nos va a meter desilusión. Nos va a hacer que nosotros nos entristezcamos para que no haya alabanza al Creador, hermano. Pero la iglesia continuamente tiene que estarle creyendo a Dios, porque donde hay alabanza, hermano, hay libertad, hay sanidad, se miran los milagros, se mira el poder de Dios. Pero donde no hay esas manifestaciones, no se puede sentir, sino que la gente se empieza a entristecer y empezamos a sentir aburrido las cosas de Dios. Empezamos a sentir que no nos llena lo que se está hablando del Señor, porque constantemente hay un rechazo, pero ese rechazo es espiritual, porque no podemos sentir la presencia de Dios, porque el que siente la presencia de Dios se goza cuando se habla del Señor, se engrandece la obra de Dios, crece la obra de Dios, crece porque nos motivamos unos con otros, porque si entra la tristeza nos desanimamos cada día más y cada día más vamos bajando los brazos, porque estamos poniendo la imagen que el enemigo nos está poniendo, que es tristeza y desilusión, engaño. Pero cuando nosotros venimos en el Espíritu y sabemos que el Señor nos ha dado a su Hijo, hermano, nosotros continuamente tenemos que estarle dando alabanzas al Señor por esa razón. Porque esa es la batalla de nuestra mente. No que estemos tristes,
sino que en el momento preciso, cuando escuchamos una palabra de bendición, poderla atesorar con gozo. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado. El enemigo le quiso quitar a Job. Mire, te quito lo que tú le dabas sacrificio. A veces, muchas veces el enemigo nos quiere quitar las manos, nos quiere quitar la boca, nos quiere quitar los pies y nos quiere tener como estatua. Esa es la imagen que nos quiere. ¿Sabe por qué? Porque así es como entran los malos pensamientos. Ahí es donde entra tu mente, está maquinando qué voy a hacer, qué voy a hacer hoy. Empieza a entristecerse porque las cosas empiezan a salir mal. ¿Pero por qué te empiezan a salir mal? Porque le estamos dando territorio al enemigo. No hay sacrificio de alabanza. Nosotros tenemos que estar continuamente alabando al Señor y abriendo nuestra boca, exaltándolo, glorificándolo, hermano, porque Él se merece todas esas cosas de nosotros. Él se merece lo mejor de nosotros. Él se merece lo mejor de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Entonces, cuando vemos las cosas en el Espíritu, nosotros ya no nos vamos a ver como simplemente personas, hermano. Nos vamos a ver como adoradores en espíritu de verdad, el Creador de los cielos y de la tierra, hermano. Nos vamos a ver con esa visión. Porque si nos vemos humanamente, nos entristecemos más bien. De tantas desilusiones, de tanto engaño, de tantas cosas que pasan. Porque pasan muchas cosas. Pero esas son las trampas que nos pone el enemigo como imagen para desanimarnos. Y nosotros no tenemos que darle cabida a él. Entonces, si sabemos que Él quiere quitar la alabanza de nuestra boca, de nuestras manos, porque usted no sabe tantas cosas que pueden hacer uno con estas manos. Usted con los pies usted conquista, hermano, porque la Biblia te lo dice. Donde ponga las plantas de sus pies, le había dicho al pueblo de Israel, a tierra de la suya. Imagínense lo que el Señor dice. Entonces, usted con sus pies se conquista, con sus manos, ¿qué hay? Hay alabanza, hay sanidad, hay liberación. Y a veces esas cosas Él no quiere que nosotros las aprendamos para que no sucedan esas cosas. Con nuestra boca alabamos y glorificamos a Dios. Él quiere mantenernos tristes, llorando. El enemigo siempre se va a oponer para quitarle las cosas que son de Dios para nuestras vidas. Entonces, número uno es la lucha. Cuando venimos a la casa de Dios hay una lucha constante en nuestra mente. Y obsérvelo usted y obsérvelo quien quiera. El número uno, ahorita han estado gozosos, pero ¿qué sucede? Entra el cansancio. Cuando se habla de Dios, tu cuerpo se empieza a debilitar. Si tú no has orado fuertemente, si tú no ayunas, si tú no haces cosas para fortalecer tu espíritu, tu ser, hermano, cuando está la palabra de Dios es el momento más cansado de tu vida. Imagínense para el que predica. Que tiene que estar constantemente, ¿qué voy a hablar de ti, Dios mío? Porque sabemos que tenemos que trabajar duro para el Señor. Esto no es un juego, se trata de almas. Entonces, imagínense ahora las personas que no oran. Por eso es una de las razones que el enemigo dice, te voy a quitar la alabanza. Cuando esté la predicación, te voy a poner que la mente tuya esté divagando, que tu mente esté pensando en otras cosas. Te voy a poner a que tus manos estén gachas. Te voy a poner que tu boca esté muda. El enemigo empieza a usar sus argumentos, hermano, y es poniéndonos aflicción en la casa de Dios. Cuando en la casa de Dios dice que tenemos que venir con gozo, con alegría, alabando, glorificando al Señor. Dátelo con alegría, y mire la palabra de Dios. Una palabra de Dios suave, pero que nos hace entrar en razonamiento. Que la lucha de nosotros somos nosotros mismos. De nosotros depende si le damos alabanza a Dios o no se la damos. Porque nada nos impide decirle al Señor, gloria a Dios, aleluya. Porque estos hombres lo decían. Incluso el apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos que estar siendo llenos del Espíritu, alabando, glorificando a Dios. Porque dice de esa manera como que hay un cambio en tu vida. Pero si tú no dices nada de esas cosas para engrandecer a Dios, ¿qué se te espera? Se te espera tristeza, desesperación. Estamos hasta viendo la hora. Ya lleva como 15 minutos el hermano. Miren. ¿Y quién te pone esa imagen? ¿Cree que es Dios? No es Dios. Dios quiere alabanza en su casa. Dios quiere adoración en su casa. Dios quiere liberarnos. Quiere darnos sanidad. Quiere darnos alegría, pero hay una lucha constante en nuestro ser que solo la vamos a vencer alabando a Dios en su casa.
Solo alabando y glorificando a Dios vamos a vencer la lucha de nuestra mente, la desesperación que entra en nuestro ser. Porque esa desesperación es la que entra para que no glorifiquemos a Dios. Y por eso usted ve que nos desesperamos. Porque esas son las luchas que el enemigo pone en nuestra vida, en nuestro ser. Vamos a empezar a leer Génesis 15. Y vamos a ver aquí algo bonito, hermano, que yo lo meditaba y yo decía, wow, cómo es la lucha, ¿verdad?, de la vida del ser humano y de los cristianos. Una predicación muy bonita y muy simple, hermano, pero hermosa cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios. Ahora, si nosotros sabemos que aquí dice que Dios promete a Abraham un hijo en el encabezamiento, ahora miremos el contexto de lo que pasó a Abraham. Si sabemos que en el capítulo 12 Dios llama a Abraham, ¿qué es lo primero que le dice? Que se aleje de su parentela, de su familia, de su casa, de su hogar. Ahora, ¿usted cree que es fácil para una persona alejarse de donde está cobijado, de su familia, de sus seres queridos? ¿Usted cree que es fácil que te diga, ahora vete tú y tu mujer, y se van a ir lejos? Imagínese el corazón de ese hombre. Imagínese el corazón. ¿Ah? Y le tocó, miren, agarrar, como decimos allá, sus 4 trapitos e irse con sus animalitos en el camino. Ahora, ¿qué iba pensando en la mente de ese hombre? Dios lo llama. Pero ahora miren lo que el enemigo le empieza a decir ahí mismo en el 12. El enemigo le empieza a poner tristeza, soledad. Pero ¿sabe qué hacía ese hombre? Cuando entraba ese pensamiento, si usted lo lee, hermano, dice que le edificaba un altar a Dios. O sea, en medio de la soledad donde nosotros estemos, edifiquemos un altar a Dios de alabanza y decirle, Señor, gloria a Dios. Y dice que ese hombre recobraba fuerza y Dios lo dirigía a donde él tenía que llegar. Y dice que así estuvo hasta que llegó a la tierra de Canaán. Y cuando llega a esa tierra, mira que las cosas no están sucediendo, y dice que siguió edificando altar a Dios. Y Dios lo seguía dirigiendo. A veces, por no darle un altar a Dios en nuestra vida, nosotros no tenemos dirección, sino que estamos divagando. Alabamos cada que hay espacio, cada que no hay espacio no alabamos. No, hermano, tenemos que edificarle en todos los lugares donde nosotros estemos alabanza al Señor. Cuando yo voy a mi trabajo, desde que yo llego a mi trabajo, yo le digo al Señor ahí, gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias. Por eso ustedes, cuando yo publico cosas agradeciendo a Dios, es porque yo le digo al Señor, gracias, porque yo le dedico un altar al Señor a donde sea que yo esté, para que Él me dirija en ese día, hermano. Día tras día Dios nos tiene que dirigir, porque usted no sabe qué trampa le tiene el enemigo ahí adelante. Él siempre va a poner obstáculos a tu vida para que tú no alabes a Dios. Pero cuando tú haces un altar para Dios, hermano, tus caminos van a ser rectos y verdaderos. Va a haber gozo dentro de ti. Va a haber alabanza. Y todo lo malo que quiere entrar a tu vida va a tener que salir afuera. ¿Y sabe qué sucedió? Dice que ahí mismo empezaron a haber bullas, voces, que le dijeron, hay una gran hambre. ¿Y qué pasó en Abraham? Miren, entró en la mentalidad de él, hay hambre, hay hambre. ¿Quién lo había llevado ahí? El Señor. Pero ¿cómo se escuchó lo que le estaban diciendo? Que había una gran hambre. Y al escuchar, entró a sus pensamientos, empezó a ver la imagen que estaba viviendo. En verdad, si hay hambre. Ahí es donde él, miren, miró la imagen que nos presenta el enemigo, imagen de derrota, imagen donde nosotros decimos, esto no hay prosperidad, esto no es de bendición para nuestra vida. A veces tú estás en medio de las dificultades y tú dices, esto ya no va para adelante, esto va para atrás. Y escuchamos las voces, y cuando escuchamos las voces empezamos a transmitírselas a nuestra familia. Aquí está feo. ¿Por qué cree que muchas familias se han ido de la iglesia? ¿Por qué cree? Porque alguien ha influido y le ha dicho, ahí no está bueno, y tal vez está gozoso, ahí no hay milagros, y tal vez han visto milagros con sus ojos, ahí no hay palabra, y tal vez han visto que se han gozado, hasta ellos mismos han aplaudido con la palabra, hermano, hasta ellos mismos han gritado aleluya, gloria
Dios, hermano. Han llorado. Entonces, ¿cómo van a decir que no hay palabra de Dios? Esas imágenes que las trae el enemigo, mira, ¿ves? Para que empiecen a desmotivar a las personas. Cuando escuchó esa bulla, ¿verdad? Mira, empezó a decirle a Sara, yo creo que de aquí, mamá, nos vamos para Egipto, porque aquí hay hambre. Por eso Dios se lo dice a Isaac en Génesis 26, le dice, pero tú no te vayas a ir para Egipto, tú te vas a quedar en esta tierra árida, le dice. Y sembró, dice, y le dio, lo multiplicó al 100 por 1, porque donde está Dios, ahí hay bendición. No es como nosotros pensamos, por eso dice la palabra, tus pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque nosotros continuamente le estamos fallando a Dios por las imágenes que vemos, por lo que nosotros estamos viendo. Y si nosotros vemos, nos desmotivamos. Pero si nosotros vemos con visión, imagínese usted empieza a ver con visión. ¡Wow! Mira esta iglesia llena de habladores, de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Yo empiezo a ver, hermano, usted su visión está creyéndole a Dios. Pero si usted ve con sus imágenes lo que está viendo, ¿qué es lo que va a transmitir? Es lo que está viendo. Y empieza a transmitir tristeza. Allá solo llegaron 4 personas. Y tal vez no fueron 4, fueron 50. Pero la gente para desmotivar mete 4. Esas son las imágenes que nos desilusionan a nosotros. Porque en vez de decir, hermano, ve, porque los miércoles hay unos hermanos que están orando hasta por las bancas. Si tú vas enfermo, en esa banca vas a recibir sanidad porque el poder de Dios te está meneando en ese lugar. ¿Cuál quiero que esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia cuando nosotros obedecemos a Dios y hablamos las cosas positivas de Dios, que no nos dejamos llevar por las imágenes que vemos, sino por las cosas que son celestiales, espirituales, por las promesas espirituales de Dios. ¿Y qué hizo ahí Abraham? Dice que empezó a decirle a Sara, tú di que eres mi hermana. ¿Y qué pasó? Le pasó una tempestad ahí a los egipcios, que al final, mire, lo terminaron corriendo, pero dice que a causa también de Sara, él salió bendecido con animales y con muchas cosas. Porque Dios lo estaba bendiciendo donde sea que él estuviese. El problema es que él tomó la decisión de irse para Egipto, porque Dios lo quería en Canaán. Pero cuando escuchó las voces del hambre y logró ver que en verdad había hambre, empezaron a pensar diferente. Por eso nosotros miremos las cosas eternas, no las cosas que vemos aquí. Miremos que Dios nos tiene preparado por estar en esta casa alabando a Dios, hermano. Miremos las promesas de Dios que tiene para nosotros. Miremos las cosas celestiales, hermano. Pero tenemos que tener una mente conectada en el Espíritu para poderle creer a Dios. Porque de otra manera nuestra mente no se va a conectar con las cosas espirituales. Porque muchas veces ignoramos las promesas y las grandezas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas hermosas para nosotros, hermanos. Por eso Él merece ser alabado y glorificado. Sucedieron problemas, dice después. Usted empieza a ver ahí lo que dice en el capítulo 13. Dice que se empezó a pelear los pastores, dice, desde el sobrino de Lot con los pastores de Abraham. Entonces, ¿qué sucedió? Porque Dios estaba bendiciendo a Abraham. ¿Usted cree que era fácil ahora para que este hombre alcanzara la bendición que va a alcanzar cuando le estoy hablando que lo que viene pasando son sufrimientos? Por eso es el contexto de Génesis 15, que no solo hablar la promesa de Dios, sino lo que también ese hombre atravesó desde que fue llamado por Dios. Que lo que pasó muchas veces posiblemente eran hasta lágrimas, cuando él tal vez quería tener hijos y no podía, hermano. Cuando en su corazón solo él sabía las aflicciones que su mujer estaba pasando, porque es estéril, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿usted cree que este hombre a los 75 años que Dios lo llama, era fácil a esa edad? Mirando que no tenía hijos, mirando las luchas que venía pasando, mirando las pruebas que venía pasando. Pero a través de las pruebas Dios le dio la victoria, hermano, porque era un hombre que le creía y tenía fe en Dios. A través de la lucha nosotros creamos de a Dios, hermano. A través de las pruebas que a veces el enemigo nos quiere poner, nosotros creamos de a Dios porque el enemigo nos quiere derrotado. Pero en Dios hay victoria.
Por eso era el hombre de la fe. Era el padre de la fe, dice la palabra. Porque si usted ve, las luchas que él estaba pasando no eran luchas fáciles. No eran fáciles como seres humanos. Qué bueno decir, tengo la bendición de un hijo. Tú no sabes las luchas que pasaste para tener esa bendición. Tú no sabes cuántos obstáculos y guerras. Hay mujeres que han dejado la vida dando a parto un hijo. ¿Y quién tiene cuidado de todos esos partos? ¿Quién tuvo cuidado de nosotros? Mire, ve, papá, porque éramos propósitos para venir a la casa de Dios a alabarlo. El problema es que muchas veces ignoramos esas cosas, las vemos de menos. Cuando la lucha viene desde que tú vas en el embrión, mi embrión vieron tus ojos desde el salmista. Y en tu libro están escritas aquellas cosas que un día fueron formadas, sin faltar una de ellas. Usted no es casualidad, es un propósito para estar en la casa de Dios. Ahí es donde nosotros empezamos a ver, hermano, el poder de Dios en nuestra vida, que no por gusto estamos aquí. Y mire lo que le dijo el Señor. Le dice en el 15, Génesis 15. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham ¿en qué? En visión, dice, mire. Es lo que le estoy diciendo. Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios verdadero que te muestra muchas cosas. Diciendo, no temas, le dice. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande, le dice. ¿Por qué le dice no temas? Porque Dios ya sabía lo que Abraham venía acarreando desde tiempos atrás. Él ya sabía las aflicciones que estaba pasando. Pero Dios le dice, no temas, yo seré tu escudo y tu galardón será verdaderamente grande. Dios es un Dios de promesas y Dios cumple sus promesas. Pero para que se cumplan las promesas, tiene que haber un cambio de actitud en nuestra vida. Si no hay un cambio de actitud, no vamos a poder conectarnos con el Señor. No vamos a poder. Las imágenes y el poder de Dios es muy fuerte. Nadie puede venir a Él si Él no te ha llamado. Por más que nosotros queramos conectarnos con el Señor, no nos vamos a poder conectar, hermano. No vamos a poder. Vamos a hablar, vamos a predicar, vamos a hacer muchas cosas, pero no vamos a poder tener esa conexión con Dios. Van a ser pocos los que se van a lograr conectar con Dios, porque hay una lucha constante y esa lucha está entre el bien y el mal. Dios para bendición y el enemigo para desanimar. ¿A quién usted escoge? Tiene que ser al Creador. Démosle palmas al Señor. Venza su mente. El mensaje es: venza su mente, venza su imagen. Lo que usted está logrando ver, ya puede ver tempestad, ya puede ver enfermedad, vénzalo y confíe en las promesas de Dios, porque Dios le va a cumplir. Dios cumple sus promesas, pero las guerras espirituales siempre van a estar para desanimarnos y para creer que todo está perdido. Dice en el 6, y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová el que te saqué de Ur, de los caldeos. Mire, Dios todavía le revela desde dónde lo sacó. Mire, de lo que él ya había pasado, Dios ya lo sabía, hermano. Las aflicciones que él había, Dios ya sabe todas las cosas. Ahí se lo están todavía recordando. O sea, ¿tú crees que yo no sé tus aflicciones? Pero yo sé que a través de tus aflicciones siempre tuviste fe. Mire lo hermoso que es la palabra. Dice, Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte por heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Él ya le está diciendo al Señor, o sea, ya me dijiste, pero ahora, ¿qué debo de hacer? Ahora, ¿qué debo de hacer para que este pacto quede firmado realmente? Porque a veces tenemos promesas para nuestra vida, pero creemos que las promesas van a venir y todavía nos van a levantar. Hermano, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Así pensamos nosotros. Las promesas tienen que ver también sacrificio, hermano, porque tenemos una humanidad que nosotros decidimos el bien y el mal. Si nosotros no hubiésemos decidido el bien y el mal, fuera diferente, todo fuera paz. Pero a causa de la desobediencia nosotros decidimos, porque
usted decide si cree en Cristo o no cree en Cristo. Es su decisión. Nadie lo puede obligar. Es usted si quiere alabar a Dios o no lo quiere alabar. Es usted si quiere hacer actos bonitos para la casa de Dios o no lo quiere hacer. Es usted si cree que en esta casa hay paz o no. Porque si usted viene y dice yo no voy a dar paz, va a meterle chisme a quien usted quiera y no va a haber esa paz. Pero si usted dice quiero edificar, usted al hermano que está ahí lo va a motivar continuamente y el hermano va a venir con gozo a la casa de Dios. Entonces no hay excusa para que nosotros no hagamos cosas buenas, pero tiene que haber un sacrificio de parte de nosotros. Sabemos que el único sacrificio sabemos que fue Jesucristo, pero aparte de nosotros continuamente tenemos que estar también haciéndole cosas agradables a Dios. Y Dios se lo pide a él. Le dijo, tráeme una becerra, le dice en el 9, de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces, ahora, ¿qué sucede después de estas cosas? Hermano, cuando nosotros le traemos sacrificio a Dios y lo hacemos con todo el corazón, venimos con alegría. ¿Verdad? Venimos con gozo porque sabemos que se lo venimos a dar a Él. Cuando usted está cantándole a Dios, ¿cómo le canta? Le canta con alegría, ¿verdad? Le canta con gozo, porque usted siente dentro de su espíritu ese gozo. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra de ahí mismo que descendían aves de rapiña. Siempre que algo se le va a dar a Dios, descienden esas aves de rapiña. ¿Y cuáles son esas aves de rapiña? Desánimo, enfermedades, tristeza, sueño. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que a Abraham las ahuyentaba. ¿Y cómo las ahuyentamos? Alabando a Dios, glorificando a Dios. Démosle al Señor. Las dejamos fuera. Las dejamos fuera. Las dejamos fuera. Porque cuando él ahuyentaba, se iba toda mortandad que quería venir a su vida. Toda hechicería, brujería, todo maleficio. Se va afuera. Cuando usted ahuyenta, se tiene que ir la maldad, se tiene que ir el mal, porque dentro de usted hay gozo, hay paz, hay alegría, hermano, refleja la felicidad que la da el Señor. El Señor es el que nos da todas estas cosas. El Señor, por eso nosotros ahuyentamos todas esas aves de rapiña que quieren venir a desanimarnos, que quieren meternos tristeza al corazón. Dice que descendía y Abraham las ahuyentaba, y en el versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Por qué exactamente le sobrecayó ya en la noche? Sueño, cansancio, y todavía le entró el temor. ¿Ves? Cuando le digo yo que cuando hay algo poderoso de parte de Dios, te entra como cansancio, te entra aquel sueño, aquel desánimo. Ahuyente esas aves de rapiña, ahuyéntalas en el nombre de Jesús y dígale: Señor, yo vengo a alabarte a tu casa, yo vengo a recibir milagros y sanidades, Señor, porque esas son las promesas tuyas, Señor, y yo voy a usar mis manos, voy a usar mis pies, voy a usar mi boca para alabarte, Señor. Y empezamos a bendecir el nombre de Dios, y todos esos malos pensamientos son ahuyentados por la palabra de Dios, porque la palabra es la espada que usted tiene que usar. Por la palabra nosotros hacemos cosas grandes, hermano. Porque el temor de la gran oscuridad dice que cayó sobre él. Ahora se imagina que empieza a pensar un ser humano cuando usted está, y tal vez está en un monte, algo ahí, y le empieza a caer esa gran oscuridad, ese gran temor. Uno queda así, ¿ves? Como con miedo. Empieza a pegarle un sueño. Dígame usted que cuando está con la palabra de Dios no queda uno. No le pega eso, y a veces hasta escondidas lo hace uno. Reprenda y sacuda sin darle palmadas al Señor. Son cosas que continuamente nos pasan. Entonces, cada que usted quiera pegar un bostezo, sacúdase, hermano. Porque dice que aquí a él lo quiso asustar ese espíritu, dice. Cuando sobrecayó la noche, dice, le cayó. Cuando ya la noche estaba cayendo, le cayó el cansancio.
Y cuando cayó el cansancio, dice que aparte de eso, ya la mente, claro, un desgaste físico, usted empieza a pensar y empieza a darle miedo. ¿Qué tal y me salga una serpiente aquí? ¿O qué tal un animal salvaje? Y empieza, porque cuando hay agotamiento físico, tú te sientes indefenso. Cuando tu cuerpo se cansa y estás escuchando la palabra de Dios, estás muy frágil. No estás receptivo escuchando la palabra. Por eso ustedes que de repente los predicadores de repente ven la tristeza en el que está sentado. Pero es que es un desgaste fuerte estar escuchando la palabra de Dios, porque exactamente 40 minutos a uno lo soporta, hermano. Pero porque exactamente cuando se trata de Dios es cuando entra ese. Entra el sueño, entra el cansancio. Mire, otro gesto que le hace así uno al viernes, o le hace así el viernes, es desesperación, ansiedad. ¿Y qué te ocasiona esas cosas? El temor de la gran noche que le estaba cayendo a Abraham. Desesperación. Queda uno así, pensando y sofocado. Esas cosas suceden, hermanos, para desmotivarnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver más allá y decirle al Señor, Señor, yo voy a vencer. Son 40, 45 minutos, yo voy a vencer, Señor. Yo voy a adquirir, Señor, mi bendición. Yo voy a adquirir lo que tú tienes prometido para mí. Usted lo está cumpliendo. Y dice entonces, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Con qué terminamos? Hermano, que a través de las aflicciones a través de esas aflicciones nosotros logramos ver la gloria de Dios. A veces nosotros creemos que las tempestades y las aflicciones de nuestra vida son casualidad, no. A veces es porque Dios quiere mostrar sus prodigios y sus señales. O no pasó con el pueblo de Israel después de que tuvieron 400 años ahí, 430 años. No sucedió que el Señor abrió el mar, mandó tantas pestes y tantas cosas para que ellos lograran ver su poder y pudieran ver su grandeza, porque a pesar de todo eso dice que Dios tuvo cuidado de ellos. Por eso cuando usted esté pasando luchas y pruebas, ponga en Jehová sus pensamientos y Él tendrá cuidado de usted. Póngase de pie y vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a darle gloria y honra a Dios. Gracias, Señor. Gracias por un día más, Señor. Sabemos, Dios mío, que las imágenes que el enemigo nos pone muchas veces son tristezas, desánimos, enfermedades, angustia, desesperación, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estás viendo todas las cosas desde allá arriba, Señor. Porque a pesar de que Abraham estaba pasando todas estas cosas, tú le revelaste que tú estabas al cuidado de él, Señor. Y después de que él venció, Señor, tú le dijiste, ten por cierto que a ti, a tu descendencia daré esta tierra, Señor. Sabemos que hay promesas grandes para nosotros, Señor, y que el sacrificio perfecto, Señor, ahora fue Jesucristo. Antes usaban animales, Señor, y poco a poco la humanidad se fue corrompiendo y te daba lo que le sobraba, Señor. Pero tú mandaste a tu Hijo, dice, sacrificio perfecto, Señor, para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, Señor. Ahora nosotros tenemos que creer y testificar de Él. Testificar de ese poder hermoso, de ese amor hermoso que tú tuviste por nosotros, Señor. Ahora, Padre, a nosotros nos toca pelear y luchar, Señor, esta batalla mental, Señor. Esta batalla que continuamente, Señor, quiere que bajemos los brazos. Continuamente llegan malos pensamientos a nuestra mente. Continuamente pensamos las cosas diferentes, Señor, sin saber que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ahora ponemos nuestra vida, nuestra causa, nuestra familia, esta obra en tus manos, Señor, para que todos nosotros tengamos una actitud verdadera, Señor, de que pongamos en ti nuestra confianza, Señor, porque sabemos que tú tienes promesas grandes, Señor, y que sabemos que nuestra generación, nuestros hijos, nuestra familia va a conquistar lo que tú nos has prometido, Señor, porque tu palabra es verdadera. Dice que a través de esas aflicciones Abraham fue contado por justicia, Señor. Sabemos que todas las aflicciones que
nosotros estamos pasando, Señor, y si tenemos la fe en ti, Señor, tú la tomarás por justicia, Señor, y nos darás la tierra que nos has prometido, pero esa tierra celestial allá arriba en los cielos, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por este día más de servicio, Señor. Ahora, Señor, somos despedidos, Señor, con gozo y con alegría. Ahora vamos, Señor, a los bautismos, poniendo todos en tus manos, Señor. Cúbrenos, cubre nuestros carros, Señor. Cubre a cada uno de los hermanos que van a aquel lugar, Señor. Y que todos nos podamos gozar, Señor, bautizando, Señor, porque vienen nuevos convertidos, nuevas personas, Señor, que se han entregado por completo a ti, Señor, al tomar esa decisión, Señor. Bendice a los hermanos, a los pastores, Señor, y a toda la congregación. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia que va al cielo dice amén. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios.